Aló, buenas tardes, mi querida doctora María Fernanda. Aquí estoy en vivo y en directo a solicitud tuya y de la doctora Buenas Paola que tardes, me acompaña. buenas Buenas tardes, tardes. querido ministro. Buenas tardes, Pau. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Doctora María Fernanda, aquí estoy en vivo y en directo a solicitud tuya y de la doctora Buenas Paola tardes. que me acompaña. Bueno, ya vamos a dar comienzo a nuestro conversatorio. Bueno, estoy aquí listo. Listo, Mi vamos a tiempo dar es, como comienzo. se dice, complicado, pero aquí estoy. Tranquilo, Casi no me tranquilo, dejas ministro. almorzar, ¿no? Pero bueno, después paso la cuenta al almuerzo. Así estamos todos los del sector salud. Bueno, es cierto, De esta, de solidarios esta con mesa. el... Bueno. No, ministro, buenas tardes a todos los que nos acompañan desde Facebook Live de la Federación Odontológica Colombiana, desde el portal de Zoom de la Federación Odontológica Colombiana. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es María Fernanda Atuesta, presidente de la Federación Odontológica Colombiana y vicepresidente de Asosalud. Hoy estaré como moderadora en este conversatorio con nuestro invitado especial, el ministro de Trabajo, doctor Ángel Custodio Cabrera, quien muy gentilmente ha aceptado nuestra invitación y destinó un espacio importante dentro de su apretada agenda para acompañar a los gremios de las profesiones de la salud. Bienvenido, señor ministro, a esta su casa. Antes de comenzar, quisiera ponerlo en contexto de quiénes somos dentro del sector. Somos una organización de segundo nivel, constituida legalmente desde hace 18 años. Somos 27 organizaciones de la salud que representan a 12 profesiones. Somos organismos asesores y consultores del Gobierno Nacional por ley. Y dentro de nuestra función está sobre todo velar por el ejercicio profesional digno de todas las profesiones de la salud, que se garantice el derecho a la salud, la autonomía y la autorregulación, el ser voceros por parte de toda la misión de salud para procurar la atención y la protección de estas personas que ejercen dentro del territorio nacional y de alguna manera procurar que haya pagos justos y dignos y oportunos en todo el sector. Por la situación de la pandemia se han desnudado las condiciones de los trabajadores de la salud y de esta manera podemos concluir que el talento humano en salud en este momento debería ser considerado el actor principal dentro de la escala de valores del sistema. Es por esto que hoy a usted, señor ministro, lo convocamos y por supuesto le agradecemos su tiempo y su valiosa presencia. Hoy nos van a acompañar dentro de nuestro panel el doctor Diego Acosta, anestesiólogo, filósofo, teólogo, expresidente de ASMEDA, seccional Antioquia, vicepresidente del Colegio Médico Colombiano y presidente de Asosalud, de la organización que hoy lo convoca. Y el doctor Mauricio Echeverry, anestesiólogo, especialista en valoración y daño corporal, director ejecutivo del Sindicato Antioqueño de Anestesiología, Anestesiar, y presidente de la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud, FedSalud. Sean todos bienvenidos y esperamos que este sea un diálogo cordial y que nos conduzca a generar una ruta en la que podamos beneficiar las condiciones laborales del talento humano en salud. Bienvenido, ministro, a esta su casa. Bueno, María Fernanda, nuevamente muy buenas tardes para todos. Un saludo al doctor Diego Acosta y a todo el grupo directivo de la Federación Colombiana. Esta es una reunión muy importante para el gobierno nacional en el sentido de escuchar a parte del sector salud. Yo sé que el sector salud, yo creo que he hablado con todo Colombia. El sector salud, yo he asistido a unas 4 o 5 reuniones con Procuraduría, con Contraloría, o sea, todos encaminados a solucionar los problemas del sector salud. Pero tú tocaste un punto prioritario. Yo creo que esta pandemia efectivamente lo que hizo fue desnudar las condiciones muy delicadas en que se encuentra el sector salud. El gobierno nacional ha tratado de una u otra manera de buscar soluciones a todo lo que están viviendo. Este ministerio desde el comienzo se ha manifestado públicamente lo que piensa, lo que estamos tratando de ayudar y demás. Y en ese sentido, pues estamos prestos a sacar adelante las propuestas, tanto de los diferentes sectores y demás. Hemos venido trabajando de la mano del Congreso de la República
para una reforma estructural al sector salud. Y es muy importante que para el segundo semestre esto sea una realidad y este ministerio estará de la mano del Congreso de la República buscando una solución legal. ¿Por qué? Porque muchas de las dificultades que se tienen, pues tienen que pasar por una ley estatutaria y demás, y en eso estamos trabajando todos. Entonces, mi querida doctora María Fernanda, pues aquí estoy para ver qué podemos hacer y esta cartera lo que hace es un facilitador y dentro de los espacios que nosotros podamos tener con las mesas de trabajo que podamos implementar y todo en defensa de los derechos de los trabajadores, pues de una u otra manera nosotros estamos ahí de la mano de ellos como debe ser. Este es un sector bien complejo desde el punto de vista laboral, ¿sabes? Me he puesto a revisar diferentes alternativas y uno ve que es complicado hablar de una planta temporal, hablar de supernumerarios, hablar de la eliminación de contratos de prestación de servicios y ahí empieza uno, tenemos, con todos esos temas, tenemos que ir construyendo una política pública en beneficio de los trabajadores, pero más que los trabajadores del sector de salud, de la vida de los colombianos en las cuales dependen ustedes y como siempre lo dice el presidente, para un momento el reconocimiento público de todos los colombianos al sector de la salud. Y como ustedes dicen en todas las intervenciones, eso se tiene que ver plasmado en acciones y en hechos, y es lo que estamos tratando de hacer y de alguna manera sacar adelante. Entonces, mi querida María Fernanda, aquí estoy presto a tus inquietudes o las inquietudes de las personas que están en este momento conectados. Gracias, ministro. Le voy a dar la palabra a mi jefe, el presidente de Asosalud, el doctor Diego Acosta. Diego, por favor. Ministro, buenas tardes. Muchas gracias por haber respondido tan amablemente a este requerimiento. Estamos de acuerdo con usted de que es importante hacer una mesa de trabajo para ir superando gradualmente la situación que hoy vivimos, que realmente es compleja. No podemos, digámoslo, meter a todo el mundo en el mismo costal. Existen diferencias, categorías de trabajadores y profesionales de la salud y debemos dar una respuesta que dignifique el trabajo de todos. Muy importante sería tener una política pública de desarrollo integral del talento humano en salud desde el punto de vista formativo y desde el punto de vista laboral, política expresada en leyes y con unos gobiernos dispuestos políticamente, con la voluntad política de llevarla a cabo. Muchas gracias por estar con nosotros. Diego, mil gracias. Continuamos con el doctor Mauricio Echeverry, residente de anestesiar. Señor ministro Cabrera, muchas gracias por acompañarnos. Es un orgullo pues, que nos acompañe el día de hoy y como representante no solamente de Asosalud, sino de las diferentes organizaciones acá en Antioquia, pues es grato poder ver este espacio, que podamos compartir nuestras ideas y poder apoyar, porque una de las cosas que nosotros siempre hemos planteado es que este es un país donde no podemos estar en una función contestataria a toda hora, sino que tenemos que buscar soluciones entre todos. Y a los problemas complejos se le buscan soluciones múltiples, o sea, no es una sola. De ahí partimos de que, obviamente usted lo decía ahora, que una de las dificultades que ahora se desnudó con la situación del COVID-19, la situación del sector salud de los trabajadores. Y eso es cierto, pero también es cierto que si uno no recuerda la historia, pues vuelve y comete los mismos errores. Exacto. Entonces, pasando al listado de preguntas, pues voy a hacer el contexto de la primera pregunta y es más o menos desde el año 2000, casi que al tiempo en que yo me gradué de anestesiólogo, las plantas de cargo de los empleados sociales del Estado, después de la descentralización administrativa, fueron reestructuradas. Y la historia es muy clara por qué se dio esa situación de reestructuración. Y era por la relación de oferta-demanda, que no ha cambiado aún, ¿cierto? Y con la ley 100 sigue habiendo oferta-demanda y hoy la situación, incluso con la pandemia, es una situación de oferta y demanda y hace que haya variabilidad. Y las plantas de cargo estáticas en ese momento llevaron a una crisis a las empresas sociales del Estado que las pusieron en un problema de sostenibilidad financiera, ¿cierto? Y en crisis. Y de ahí se dieron todas esas reestructuraciones. Y de ahí nacieron diferentes formas de contratación.
órdenes de prestación de servicio, el sector cooperativo, las sociedades unipersonales, sindicatos de gremio, todas las figuras que uno no puede catalogarlas como buenas o malas, porque es que es un problema muy grave que tenemos en este país. Se cataloga bueno o malo y simplemente por el uso debido o indebido de la figura, ¿cierto? Y yo lo digo de una manera coloquial y no me quita el buen paisa, y es que en este país muchas veces la solución a los problemas es vender el sofá y no solucionar el problema, ¿cierto? Para nosotros, y muy específicamente nosotros en Antioquia, pues también, pues muy personal, el problema no es la forma en sí de contratación, sino la falta de control efectivo sobre estos modelos de contratación, la falta de vigilancia y control sobre los tipos de contrato, las sanciones efectivas cuando no se cumple la norma, cuando no se cumple el Código Sustantivo Laboral, cuando no se le da el uso debido a la figura jurídica, llámese vinculación, llámese prestación de servicios, contrato colectivo sindical o cualquier otra figura. Exacto. Entonces, más que prohibir una figura o la otra, nosotros siempre hemos considerado que es hacer un control efectivo sobre estas. Yo muy recién salido de anestesiólogo, hice parte de los famosos nombramientos provisionales que hoy pues los podrán llamar plantas de cargos temporales. Y en esa época yo tuve compañeros de 10, 12, 15 años de nombramientos provisionales y obviamente cuando se hizo la reestructuración administrativa, pues salieron a la calle con una mano adelante y otra atrás sin derecho a indemnización. Entonces de ahí sale la primera pregunta y es cómo se pueden garantizar los derechos de los profesionales y los trabajadores de la salud independiente del modelo de contratación. Y eso es la primera inquietud que le tenemos a usted, señor ministro. Mauricio, muchas gracias. Este tipo de diálogos de verdad lo animan a uno a seguir adelante en esta tarea en la cual me encomendó el señor presidente de la República. Nosotros, el Ministerio de Trabajo, dentro de la pandemia, creó prácticamente una unidad de especialización para fiscalizar todas las denuncias, tanto de los empresarios como de los trabajadores. Obviamente, las denuncias son más de los trabajadores por los abusos, todo lo que tiene que ver. Y Mauricio, usted tocó un punto prioritario en los cuales yo lo comparto, tiene que ver. Colombia uno mira todos los procesos, primero separar lo público de lo privado para el tema de contratación, es lo primero que hay que hacer. Dentro de lo privado, pues el Código Sustantivo del Trabajo tiene toda la gama de ofertas de contratación que puedan existir. Yo creo que aquí hablar de una nueva figura de contratación, yo creo que estaríamos no sé, no coloco el calificativo, pero la verdad, hoy existen todas las modalidades habidas y por haber. Pero básicamente lo elemental es que debe existir un contrato de trabajo y el contrato de trabajo tiene dos partes, término fijo, término indefinido o por contrato de obra. Eso es más o menos lo que existe. O en el caso de temporal, y subrayo esa palabra temporal, esporádico, o también para un tema de obra, contratos de prestación de servicios. Este ministerio, y lo ratifico en este escenario, vamos a hacer todo lo que sea necesario, previsto dentro de todos los temas legales, la eliminación de los contratos de prestación de servicios cuando se volvieron permanentes. Los contratos de prestación de servicios eran una cosa temporal para cumplir una necesidad o en el caso específico de la salud. En el caso específico de la salud era para aquellos profesionales muy especializados que requieren esa función y que puedan desempeñarlo con 2 o 3 actividades. Pero frente a la pregunta muy concreta, nosotros creamos esa unidad de seguimiento y casualmente ayer hicimos un balance de lo que ha pasado acá y estamos haciendo el seguimiento permanente a través de los inspectores de trabajo, a través de los directores regionales y la unidad especial que nosotros creemos. ¿Cómo funciona? Cualquier queja de todos los modelos de comunicación que existen, significa correos, el numeral 120 y todo lo demás, inmediatamente asumimos la queja y haciendo lo siguiente, nosotros, digamos, el Ministerio de Trabajo no es una autoridad policiva, ni es una autoridad judicial. Por eso muchas de las decisiones lo que hacemos es el acompañamiento, el llamado de atención, la prevención para que eso no ocurra. Y en esta pandemia sí que nos hemos movido tratando de evitar despidos masivos con circulares diciéndole a la gente qué tienen que hacer y demás.
Entonces, en general, frente a la pregunta, el ministerio tiene la estructura. Obviamente, en este momento, y lo digo públicamente a raíz de todas estas denuncias y demás, imagínense que en Colombia perdieron el trabajo cerca de 1.700.000 personas. Pues todo el mundo se quejó al ministerio, o sea que tengo cerca de 7.000, 9.000 inquietudes y estamos ahí atendiéndolas de una manera con los recursos que nosotros poseemos, pero haciendo lo que sea necesario. Entonces, contesto, simplemente es el seguimiento permanente de todas las relaciones laborales entre el empleador y el trabajador para de una u otra manera evitar esas situaciones. Cuando haya discusiones más serias, pues obviamente el trabajador tiene la figura de acudir ante un juez para que él le dirima y le dé la razón si sea el caso. Y nosotros, mediante todas las circulares que hemos venido expidiendo, guiando al trabajador, informando repito, guiando al empleador, informándole al trabajador para que actuemos en derecho. Eso es lo que tengo que decir hasta el momento. Gracias, Mil gracias, ministro. Mil gracias, ministro. Pues entonces podemos concluir acá que sí hay por parte del ministerio una dirección de vigilancia a todo este proceso de prestación de servicios. Entonces, continuando con nuestras preguntas, continúa Diego Acosta con la segunda pregunta. Diego. Si no está Diego, solicito el apoyo de Esteban. Sí, ministro, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, continúa, Esteban. Bien. Ministro, la siguiente pregunta es respecto al contrato colectivo sindical. Perdón, sí, respecto al contrato colectivo sindical, en el sector salud, si bien se ha trabajado mucho el contrato colectivo sindical, sabemos que hay unas formas aberrantes de cómo se ha aplicado, pero también conocemos unos excelentes ejemplos de desarrollo del contrato colectivo laboral. Nuestra pregunta se dirige hacia el ministerio. ¿Está en una postura de defender esa figura jurídica del contrato colectivo sindical bien llevado por agremiaciones que han trabajado precisamente por el bienestar de los trabajadores del sector? ¿O definitivamente hay una política destinada a que esa forma de contratación se elimine? Esta es una pregunta, Esteban, un poquito complicada para un ministro. En el siguiente sentido, porque uno como ministro, usted no puede propender irse por una figura de contratación. Al final, ¿quién lo determina? La autonomía de cada empleador, de cada ente jurídico. Y eso, como decía Mauricio, por eso me gustó esa intervención, aquí tenemos toda la gama para ofrecerlo, digamos así. Entonces el ministerio lo único que va a hacer, y es lo que acabé en la pregunta anterior, es eliminar hasta donde sea posible los contratos de prestación de servicios. Esa sí es como política pública de parte de este ministerio. Lo otro, decir que la figura del contrato sindical o el contrato colectivo son lo mejor para el tema hospitalario, me quedaría muy difícil decirlo en este momento. Me preocupa, y usted lo acaba de decir también, es la mala utilización de ese tema. Por ejemplo, el sábado pasado tuve una discusión, no, me planteaban unas denuncias con las cooperativas de trabajo asociado, vinculadas al sector salud o a otro tipo de situaciones. Entonces aquí uno ve que, digamos, en el tema del contrato sindical, pues uno entiende que esta figura se creó con el ánimo de que sus asociados prestaran el servicio, pero el empleador es el sindicato como ente regulador. En los otros contratos colectivos y demás, pues hay algunas discusiones y demás. Entonces yo sí creería que no podemos defender como ministerio una sola figura de contratación, sino ofrecer todas las alternativas. ¿Y qué tenemos que hacer, María Fernanda y todos? Por eso aquí se encuentra conmigo, por ejemplo, la directora de Inspección y Vigilancia y Control. ¿Y qué estamos haciendo? Darle realce a esa oficina de inspección y vigilancia y control para que conjuntamente con todas las personas que tenemos, los directores regionales, encontremos y acudamos inmediatamente cuando se está usando estas figuras de contratación.
Señor ministro, ahí reforzando un poquito la pregunta del doctor Esteban y partiendo de que usted empata casi que la primera pregunta con esta otra, es cierto, por eso uno lo que casi que le pide, porque partimos de lo que hablábamos ahora, y es el hecho de que el que no recuerde la historia la repite, ¿cierto? No es satanizar una figura u otra, sino hacer el control adecuado, ¿cierto? En su momento, cooperativas de trabajo asociado, prestadores de servicios, contratos a término fijo, contratos a término indefinido. O sea, hoy la figura del contrato sindical colectivo que se vele y se revise y se esté pendiente que cumpla con el Código Sustantivo de Trabajo, que realmente haya autogestión de los afiliados, que realmente ellos se comporten como empleados y como dueños de su sindicato y que generen valor no solamente para ellos, sino para las organizaciones donde trabajan, es lo que uno encuentra en una figura realmente valiosa, ¿cierto? Obviamente es claro lo que usted dice, usted no puede tomar partido por una sola figura, porque partimos incluso de lo que usted está de acuerdo cuando yo le pregunté, no son todas las figuras satanizables, sino el uso que se le dé. Y exacto. Permítanme Mauricio. una intervención. Permítanme. Sí, sí, adelante. Sí, Permítame, señor ministro, complemento lo que dicen Esteban y Mauricio. Se ha abusado de la figura del contrato sindical. Se han hecho contratos sindicales falsos con sindicatos que en realidad no lo son. Un contrato colectivo sindical tiene que comenzar porque el sindicato sea auténtico, sea una organización democrática, tal como lo establece la Constitución. Tenemos experiencias en el país de contratos sindicales llevados a cabo muy bien, con ventajas para el trabajador y para la empresa, donde todo el mundo sale ganando. Pero hoy en día hay una campaña a favor de la prohibición del contrato colectivo sindical en un proyecto de ley. Lo que queremos conocer es la posición del ministerio frente a esa campaña de prohibición del contrato sindical. No, mire, yo insisto, y lo ¿Se que escuchó? ¿Aló? sí, Diego. Diego. Bueno, gracias. Si es que he Okay, tenido no. dificultades con... No, escuchamos perfectamente. No, mire, Gracias. yo en este momento el Ministerio de Trabajo no tiene una posición completa de decir vamos a satanizar tal figura porque uno de los actores cometió una indelicadeza. Reitero, el compromiso nuestro del Ministerio es fortalecer la oficina o la dirección de IBC, Inspección y Vigilancia y Control. ¿Para qué? Para que esto sea auténtico. Ustedes lo acaban de expresar muy bien. Si es un contrato sindical, yo necesito saber si los miembros del sindicato están totalmente de acuerdo, si son las personas que van a ejecutar la obra, si el sindicato cumple con todas las obligaciones que le impone la ley. Y algo muy importante que para que estas figuras asociativas tengan éxito es que sus asociados reciban los beneficios, estén bien pagos, que como se supone que las utilidades se reparten entre los asociados, entonces eso se tiene que cumplir. Es igual que las cooperativas o cualquier otro tipo de figura. Entonces, nosotros simple y llanamente respetamos el derecho de asociación como lo ordena la Constitución y el tema de contratación como tal. Al final, el Congreso de la República tendrá la última palabra, pero nosotros no tenemos por el momento ninguna posición definida en ese sentido, porque obviamente a raíz de esta charla, seguramente empezaremos a revisar porque ninguna de otras charlas anteriores me habían planteado eso y lo digo aquí con tranquilidad. Ministro, esta Oficina de Inspección, Vigilancia y Control también me imagino que tiene la función de vigilar este tipo de contratos leoninos que se presentan para los profesionales de la salud, que se pagan por porcentajes y que realmente no conducen a ninguna formalidad y pues tienen a los profesionales de la salud en condiciones indignas y un poco sacrificadas dentro del sistema. Me imagino que esa oficina también funciona para eso. Exactamente, eso es lo que nosotros vamos a impulsar. Estamos consolidando un equipo, de hecho, el equipo que está acá es unas personas muy comprometidas, pero lo vamos a consolidar más porque la responsabilidad con todo lo que está ocurriendo, lo que decía al comienzo de la charla,
cuando aquí los trabajos se desaparecieron, se vislumbra todos los problemas que existen. Por eso, parte de esta situación, por ejemplo, seguramente el sector salud va a ser parte de lo que nosotros estamos creando, la misión de empleo que se crea la próxima semana. Esos temas se tienen que tocar ahí y ahí seguramente lo volveremos a tener otro escenario para crear, reitero, toda una legislación entera, pero más que satanizar, para concluir, más que satanizar una figura de contratación, lo que queremos es que acompañemos esas contrataciones que le beneficien al trabajador y efectivamente, en lugar de ser la precarización mucho mayor, sea la mejor calidad de vida de los trabajadores en Colombia. Ok. Bueno, Mauricio. otra pregunta. La segunda pregunta, María. La segunda, continúa, Diego. Sí, esto que ahorita no la pude hacer. Señor ministro, esta pregunta, de alguna manera, nos dieron una respuesta en el sentido de que no era de competencia del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la hacemos porque es muy importante la opinión y el punto de vista del Ministerio de Trabajo para que en una eventual comisión intersectorial con el Ministerio de Salud e inclusive con el de Hacienda se tomen definiciones convenientes que podrían inclusive estar en un posible proyecto de ley. La pregunta específicamente es frente a las plantas de personal de las entidades públicas donde tienen unos topes salariales que no permitirían vincular formalmente a muchos profesionales de la salud, ¿qué posición tiene el ministerio de cómo resolver el problema de los topes de las plantas de personal respecto a los salarios que están muy por debajo de los que hay en el medio? Bueno, primero que todo, este ministerio siempre propiciará por los mejores salarios para los mejores profesionales. En el sector público existen todas las posibilidades de evaluar esos dos conceptos que yo acabo de decir. Esto significa su experiencia académica, su experiencia laboral versus lo que usted está desarrollando y por eso la valoración y evaluación de los profesionales está previsto en todas las normas de la función pública. Yo lo que digo es que en todos los proyectos de ley, efectivamente, por ejemplo, por efectos de la pandemia, este ministerio, con el Ministerio de Salud, tuvimos en las portas de un decreto de emergencia con el ánimo de pasar todas las personas de contratos de prestación de servicios a una planta temporal. Luego íbamos a utilizar la figura de supernumerarios, pero todos encaminados en el tema de la formalización. La formalización es que tengan todos los beneficios como cualquier trabajador en Colombia y este ministerio, cualquier proyecto de ley tiene que ir en esa misma línea. Cualquier tema de contratación debe ir en esa misma línea. Formalización, respeto por lo que tiene que ver con su seguridad social, el tema pensional, el tema de sus prestaciones sociales. Eso es lo que yo tengo como tarea de que eso sea una realidad. Ahora, los valores a pagar depende mucho del sector, depende mucho de todo lo que ustedes conocen y en eso nosotros estaremos apoyando la mejor remuneración y acuérdense que todo esto, el sistema de salud depende de los costos en ese sentido. Parte de las discusiones que hemos tenido con el Ministerio de Hacienda es en ese sentido. Uno quisiera subir unos topes y demás, pero para eso van a ser las mesas de concertación, para eso se está trabajando con el Ministerio de Salud, con la función pública y obviamente con Hacienda. Pero ustedes tienen toda la razón, este ministerio acompañará las mejores remuneraciones y buscaremos los mecanismos que sean necesarios para llegar a un consenso frente a esa situación. Aquí podemos escoger todo el sector. En la parte de prestación de servicios no es fácil coger todo un sector. Aquí sí, tanto público como privado, porque todo al final repercute en tarifas, en todo el sistema de salud que está regulado. Entonces, el ministerio, su posición es ir acompañando a los trabajadores en ese sentido. Gracias, ministro, por su respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta, doctor Mauricio. Doctor Diego. ¿Quién sigue? Doctor Diego. Sí, señor. Bueno, podemos hacer la otra.
el control y la vigilancia que se ha venido haciendo por parte del ministerio sobre los elementos de bioseguridad, ahora en la pandemia, donde hemos tenido tantas quejas de que no se reciben suficientes y de buena calidad, ¿qué resultado les ha dado y cómo continúa el ministerio controlando esa situación? Bueno, mira, en este momento hemos sido, digamos, inicialmente con los temas de bioseguridad pasó algo muy curioso. Analicemos lo siguiente, todas las dotaciones en este país, el responsable directo es el empleador, tanto público como privado. A raíz de la pandemia, autorizamos por tiempo limitado y con unos recursos que le pudimos quitar a las ARL para reforzar esa situación. Ahí hubo mucha confusión porque todo el mundo le disparó a la ARL en el sentido de responder por todos los elementos de bioseguridad, pero al final nosotros ya logramos entender y acatar. Simple y llanamente era un apoyo por parte de las ARL y en ese sentido quisimos ir mucho más allá que la vigilancia y control, por ejemplo, lo hiciera la Superintendencia de Salud. ¿Por qué? Porque es un tema muy, muy específico. Sin embargo, a raíz de esto, ¿qué hicimos? Le di, nuestra dirección de inspección y vigilancia y control empezó a oficiar a todas las IPS, todas las EPS, y en ese sentido hemos avanzado muchísimo. Hemos recibido quejas, y no digo que hospitales muy requete conocidos de la ciudad de Bogotá, donde me dijeron, ¿y usted por qué me viene aquí a vigilar y todo lo demás? Mire, es un tema sencillo. Los elementos de bioseguridad hacen parte de la dotación que se le debe entregar y sobre todo en un profesional de salud, que todo el mundo habla en esa situación. Por eso nosotros hemos visitado alrededor de prácticamente unas, aquí tengo, le hemos oficiado a 974 entidades prestadoras del servicio, o sea, cerca de más o menos, estamos averiguando cómo están tratando a 200.000 trabajadores y en ese sentido, en este momento ya estamos retroalimentándonos con cómo nos va con esa inspección. Seguramente lo haremos público en los próximos días, pero ya oficiamos a raíz de todo esto que les acabo de contar. Ministro, ¿dónde denuncian los profesionales de la salud la no entrega de los elementos de bioseguridad? Porque estoy segura que, por ejemplo, muchos odontólogos que tienen contratos por porcentaje de prestación de servicios, les están haciendo llevar sus elementos de bioseguridad, así como les han hecho llevar sus instrumental y sus materiales para atender los pacientes, y sin embargo no les incrementan los porcentajes de pago. Eso deberíamos tener un sitio donde podamos denunciar ese tipo de malas prácticas de los contratantes. María Fernanda, esta pregunta es bien interesante. Complemento inclusive la pregunta anterior. Todas las instituciones de salud, EPS, IPS, además, que operan, tienen una figura de los trabajadores que se llama COPAS, donde se tiene que hacer un acta donde el empleador con su trabajador determina qué le entregaron como dotación. Pero lo que quería llamar la atención en tu pregunta, en la legislación, el tema de trabajadores independientes, en el tema de dotaciones, no era muy clara la ley en ese sentido. Nosotros, en uno de los últimos decretos y frente al apoyo de las ARL, nosotros sí colocamos un artículo que decía que para las ARL esa distribución de los elementos de bioseguridad incluía los profesionales independientes. Anteriormente, la dotación como tal no era muy claro para los profesionales independientes, pero la línea nuestra es que eso debe cobijar en ese sentido. Denuncias, mintrabajo.gov.co y el numeral número 120. Mil gracias, ministro. Muchas gracias. Doctor Mauricio, continúe con la siguiente pregunta, por favor. Gracias, señor ministro. Retomando otra vez las preguntas, nosotros antes de este ministerio, obviamente esta pandemia que nos paralizó a todos y paralizó este mundo y este país,
habíamos tenido ya unos acercamientos con el Ministerio de Trabajo, donde hablamos de las diferentes formas de contratación y de ahí salían varias inquietudes. Una de las respuestas que nosotros nunca, aunque vemos que usted tiene un pensamiento muy diferente y eso nos da mucha esperanza, era que cuando les hablábamos sobre las órdenes de prestación de servicios, ¿qué control podrían hacer ustedes? Pues la respuesta en esa época que nos daba el ministerio y sus diferentes inspectores es que el Ministerio de Trabajo no tenía ningún control o ninguna injerencia sobre la orden de prestación de servicio, que porque esta era no un contrato laboral, sino un contrato civil y por lo tanto era del sector civil, que solamente ustedes podrían entrar como mediadores mientras no se diera una demanda laboral que un juez interviniera. Y en esa época también nos sentamos no me acuerdo el nombre del viceministro, y con algunos de sus asesores, y hablábamos, usted lo planteaba ahora, del contrato colectivo sindical y mirábamos la opción de que el ministerio, para que unificara, porque eso es otro problema que vemos, los inspectores de trabajo, dependiendo de la región del país, tienen conceptos y tienen, pues, entre comillas, autonomía de tomar decisiones completamente diferentes. Entonces nosotros le planteamos la posibilidad de que, en el caso del contrato colectivo sindical, pues planteara una cartilla que sirviera a los inspectores, sirviera a las instituciones y a los sindicatos de guía de políticas estándar y de políticas que obliguen a cumplir a cabalidad la ley y el Código Sustantivo de Trabajo. De ahí la pregunta que viene es, ¿qué estrategias tiene el ministerio para intervenir los abusos en las diferentes formas de contratación? Porque obviamente, usted nos lo dijo muy claro, tiene sus inspectores de trabajo, tiene la página web, pero ¿cómo unificar para que realmente todos estos inspectores tengan un lineamiento y no, con todo respeto, se orienten a las decisiones o a su orientación política o filosófica y no realmente a unas políticas claras establecidas, unos lineamientos en el que casi que, pues, de decirlo de una manera que no es tan fácil, pero que tuviera como su lista de chequeo, que no es mi interpretación, sino esta lista de chequeo debe cumplir estos requisitos y si no los cumple, pues acá se vigila, se inspecciona y se sanciona si es el caso. Listo. No, Mauricio, se me adelantó a uno de los temas que iba a lanzar en los próximos días. Nosotros hemos venido, si ustedes observaran, el Ministerio de Trabajo nunca había sacado tantas circulares. Observen eso. Si ustedes miran el Ministerio de Trabajo, independiente de que sea la pandemia, nunca habíamos implementado una cantidad de circulares donde se le recuerda a todo el mundo las normas laborales. Y he notado con alegría que el 70, 80, 90% de los empleadores, las directrices que imparte el Ministerio de Trabajo, tratan de hacerla a lo mayor posible y por eso las quejas, entre comillas, son menos. Primero que todo, en este momento, y aquí me dice mi gente de IBC, estamos elaborando ya una cartilla, una ABC a todos los inspectores de trabajo, donde se le indica, por ejemplo, qué es un contrato sindical, qué es un contrato colectivo, todas las normas, cómo debe ser. En la inspección, digamos, estamos llegando ya a extremos, cuál es digamos, a partes patrimoniales de los sindicatos, qué vamos a hacer, qué estamos diciendo, si le están pagando a la gente, no le están pagando. O sea, estamos haciendo un análisis mucho más y iniciamos una capacitación con la OIT en el sentido de que nuestros inspectores cumplan con las tareas. Recuerden ustedes que se ha cambiado, inclusive queremos ampliar la planta de inspectores porque estamos graves, no tenemos los recursos, pero estamos haciéndolo. O sea, en primer lugar, capacitación a todos los actores de vigilancia y control en el país. Dos, significa también de una manera más información. Y vamos a abrir páginas completas hasta yo mismo hacer este escenario en cualquier momento para que recibir las quejas y demás y que haya una transparencia en las actuaciones tanto del empleador y que el trabajador tenga la tranquilidad de si cuando hace una denuncia que sea bien soportada y demás y nosotros poder actuar y cuando existan esas diferencias en los diferentes actores, en los temas judiciales, tengamos todo bien preparado. O sea, estamos trabajando en eso inmediatamente, ABC, información, capacitación de una manera mucho más fuerte, transparencia, información a la lata, como dicen los jóvenes.
Gracias, ministro. Ministro, y respetuosamente le quisiera solicitar desde Asosalud que pudiéramos acceder a ese ABC nosotros como trabajadores de la salud para que también conociéramos a fondo cómo van a ser los criterios para llevar unos lineamientos con respecto a la inspección, vigilancia y control sobre los contratos, diferentes contratos que hay. Le agradecería si pudiéramos acceder a ese ABC. Con mucho gusto, como creo que Diego me dijo, yo aquí dispuesto con una mesa de trabajo con ustedes, vamos adelantando, borradores, lo que quiera. Vuelvo a decir, Listo. transparencia, y lo único público por parte del ministro de Trabajo es 0 contratos de prestación de servicios. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes saben que yo fui senador representante a la Cámara y muchos proyectos de ley yo los lideré en esa misma línea. Entonces sería incoherente que yo como ministro no lo hiciera. Y ahora lo que le voy a pedir al Congreso es que lo haga, y eso hace parte de lo que estamos trabajando de la mano del Congreso en esa misma línea, porque a mí me parece que mientras no exista la formalización de nuestros, sobre todo en el sector de salud, o sea, esto es de verdad y queremos verlo plasmado. Yo quisiera haberlo sacado antes, pero estamos en esa línea. Aquí, como hay normas, leyes, entonces toca cambiarlas, toca modificarlas, y yo no voy a hacer decretos si no es de la mano del Congreso de la República. Mil gracias, Señor ministro, por su respuesta. señor ministro, continuando en esa línea que usted acaba de mencionar, que me parece fundamental, hay algunos elementos que van a requerir leyes, como hablábamos ahora del tema de las plantas de personal para poder superar unos topes que hoy no permiten pagos a ciertos profesionales, sobre todo especialistas. Hay también ciertas zonas grises que se interpretan y a veces se interpretan en contra del empleo digno y de la estabilidad laboral y de las buenas condiciones laborales de los profesionales de la salud. En ese sentido, tenemos que pensar no solo en las medidas de emergencia, los decretos y resoluciones que se toman ahora durante la pandemia, sino que tenemos que pensar a futuro. Nosotros creemos que debe trabajarse un proyecto o varios proyectos de ley de dignificación del talento humano que tengan que ver, por una parte, con crear las condiciones para su mejor cualificación, como un sistema de recertificación, con una estratificación de los profesionales de la salud que tenga una repercusión en los salarios y en los ingresos, pero también en clarificar toda la situación laboral especial de los profesionales de la salud, categorizándolos por las distintas condiciones de ellos, de manera que no demos una solución universal igual para todos, como ya lo hablamos, sino que hay categorías diferentes de profesionales de la salud a los que se les debe dar soluciones diferentes para lograr un trabajo digno. Entonces, la propuesta y lo que quisiéramos saber es si con el ministerio podemos tener una mesa de trabajo orientada hacia establecer unas leyes sobre trabajo digno y cualificación del talento humano para tener el mejor talento humano y tenerlo en las mejores condiciones posibles. Sí, yo creo que Salud ya lo está haciendo, pero nos conectamos con ellos y con mucho gusto, María Fernanda, estamos abiertos para ayudar en esa situación, además que nos ayuden en esa línea de tener esas tablas, esa categorización de todas las actividades en el sector de salud. De verdad que cuenten con nosotros para eso. Gracias, ministro. Mauricio, continúa, por favor. Gracias, María Fernanda. Señor ministro, siguiendo pues con el tema, quisiéramos ver, porque uno de los mayores problemas no solamente fue los modelos de contratación, sino independiente del modelo de contratación, los atrasos en los pagos a los profesionales, ¿cierto? Y obviamente hoy salía pues en la noticia el ministro de Salud, con todo respeto, él decía que el 98.9% de los pagos del primer trimestre ya se hicieron, ¿cierto? Y pues es como si antes del 2020 no existieran atrasos, ¿cierto? Obviamente son unos recursos importantes, es un esfuerzo muy grande que ha hecho el gobierno, pero definitivamente esto se da en una situación coyuntural, pero las situaciones coyunturales sirven para soluciones que sean no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. ¿Cómo lograr? Porque uno de los problemas más importantes que dedicar solución, más que decir contrátese de forma A, B o C, es vigilar y garantizar el pago puntual a los profesionales de la salud, ¿cierto? Porque
porque hoy pues estamos en esta situación y se están dando recursos importantes, pero uno de los problemas grandes que ha tenido este país, y obviamente no es solamente culpa de las IPS, sino que eso va en una cascada por la falta de pago de las IPS, por la OPC, por todos los modelos del sector salud en el cual las instituciones terminan cargando los costos y los riesgos, pero cómo lograr, porque incluso en su momento también se lo hemos planteado al Ministerio de Salud, que parte de los requisitos de habilitación de las IPS y parte de los requisitos de las EPS es el cumplimiento del pago de los trabajadores de salud independiente del modelo de contratación, para que eso se vuelva algo obligado y no se termine volviendo un pasivo más igual a cualquier otro acreedor del sector, ¿cierto? Y se lo digo, siguen habiendo atrasos en cualquier modelo de contratación. O sea, ¿cómo buscar que realmente haya control efectivo sobre esto? Mauricio, varios temas. A raíz de lo que está ocurriendo y con el tema de la pandemia, otra de las instrucciones que estamos impartiendo a nuestro equipo de inspección y vigilancia y control exactamente es el siguiente. El gobierno nacional anunció supuestamente, y digo yo porque el Ministerio de Trabajo no tiene la información a quién le pagó y demás, sin embargo la vamos a obtener porque voy a hacer el siguiente, digamos, análisis y que debe estar dentro de la inspección y vigilancia, que es, si a una IPS el gobierno nacional le está girando para que pague la totalidad de sus deudas laborales atrasadas, automáticamente eso se tiene que ver reflejado en la persona física. En este momento se irradió hace casi 20 días, el Ministerio de Hacienda entregó la plata con inventario que tiene el Ministerio de Salud de las deudas laborales. Y lo que se le ha dicho al señor presidente es que con esa plata nos ponemos al día el sistema. Entonces nos toca a nosotros verificarlo, qué es lo que está pasando, tanto público como privado. Y en ese sentido nosotros vamos a hacer esa verificación. Igual lo va a hacer la superintendencia y demás. Y segundo tema, yo creo que de aquí en adelante tenemos que crear el mecanismo y vamos a hacerlo desde el punto de vista legal también. Acuérdese que la discusión de las deudas atrasadas siempre dicen es que yo no le pago a los médicos o al personal de la salud, es porque no me han girado, no están conmigo de acuerdo y demás. Entonces ahí ese círculo vicioso tenemos que romperlo. La verdad, el pago laboral se tiene que garantizar. Por allá, por acá, por B, se tiene que garantizar. Y en ese sentido, cada vez que le giren los recursos al proveedor, al operador de salud, automáticamente tiene que garantizar los temas laborales. Eso vamos a buscar las normas de control y demás. Vamos a pedirle, estoy creando una mesa de trabajo, le estoy pidiendo la colaboración a la Contraloría General de la República, Procuraduría y demás, para que hagamos esa tarea, porque esto aquí no puede ser que uno se encuentre en el futuro que hay sueldos atrasados, que hay temas laborales atrasados, eso no puede ser. O sea, eso es una vergüenza y lo digo públicamente aquí, sin temor y demás, y tenemos que hacer el esfuerzo. El presidente, el deseo es ponerse al día en esa situación y lo tenemos que lograr, pero tenemos que crear todos los mecanismos de control para que eso se dé. Gracias, ministro. Continuamos con la siguiente pregunta. Doctor Diego. Mafe, yo creo que, bueno, primero, respecto a la pregunta anterior, le enfatizaría yo al señor ministro la solicitud nuestra de que el atraso en los pagos debidos al personal se reflejara en la habilitación de las entidades. Específicamente ese punto, de que en los requisitos de habilitación se encuentra el pago oportuno. Ábreme el micrófono. Es una medida que yo la haría, pero obviamente depende de todas las instituciones del Estado para analizar, pero estoy de acuerdo, o sea, es que usted no puede operar si no le paga a la gente. Así de sencillo le respondo, doctor Diego. Diego. Muchas gracias, señor ministro. Mafe, ¿por qué no? Yo creo que el grueso de las 4 preguntas está ya resuelto. ¿Por qué no pasamos a preguntas que nos están haciendo los asistentes a través de Facebook? Vamos a continuar con las preguntas. Ministro,
Pregunta Maritza Roa. ¿Existe alguna posibilidad que se genere un fondo de protección económico desde el Estado buscando proteger al gremio de la salud ante las situaciones tan complejas como las que estamos viviendo en este momento de pandemia? El tema de un fondo en el siguiente sentido puede ser, es válido. Los fondos que existen en Colombia son los usuarios o los empleadores o el diferente gremio lo pueden proponer, pues trabajemos en eso. Cualquier tipo de ahorro, cualquier tipo de situación que uno pueda prever para el futuro, es buenísima idea. Ok. Gracias, ministro. Continuando con las preguntas. ¿Los contratos por prestación de servicios que se convirtieron en permanentes son susceptibles de que se reclamen como contrato de trabajo permanente? El Ministerio de Trabajo diciendo esa definición, ese es un poco complicado porque es normas laborales y terminan en un juzgado. Por lo tanto, me abstengo de contestar esa pregunta sabiendo la respuesta anticipada. Ok, ministro, gracias. Me abre mi micrófono. Ustedes saben leer las sentencias. Invito a la persona que lea, no lo puedo decir yo aquí públicamente, pero lean las sentencias. Muchas preguntas sobre las entregas de los EPP, muchas denuncias porque insisten en que cómo se puede denunciar, cómo pueden denunciar los profesionales y trabajadores de la salud las presiones que están recibiendo los trabajadores por parte de los empleadores por el simple hecho de hacer la reclamación de sus pagos oportunos y de sus EPP. Y eso es una constante, ministro. Sí, vuelvo a decir lo que había dicho anteriormente, mintrabajo.gov.co, numeral 120, y estamos a punto de habilitar una aplicación en la cual se puede las personas, digamos, quejar directamente en una aplicación. Estamos a punto de ponerla al servicio, está en validación con la Federación de Departamentos, que hicimos una alianza en ese sentido para que las quejas en una aplicación digan en dónde está, qué ubicación, qué fue, lo que sea. Y lo otro es invitar a los trabajadores que todo debe estar consignado en el COPAS, que es donde está el acta de entrega, además, de todas estas situaciones. Ministro, haciendo una, o sea, como formalizando, no digo formalizando en el sentido de firmar un contrato, pero sí pensaría que el ministerio, los diferentes ministerios aprovecharan el apoyo que tienen dentro de los gremios para canalizar este tipo de denuncias y crear de alguna forma un vínculo, un enlace, un oficial enlace para poder hacer estas denuncias. Nosotros estamos permanentemente recogiendo todas las inquietudes de todo el sector salud. Entonces, valdría la pena como crear un espacio, un enlace para poder ir trabajando este tipo de denuncias que se están generando a todo lo largo y ancho del país. ¿Le parece? Bueno, María Fernanda, usted como se volvió de la casa, entonces no hay ningún inconveniente. De verdad me parece buena idea y además fomentamos la asociación de ustedes y que tengan una bonita representación. Con mucho gusto canalizar las inquietudes. Te vienes acá, te sientas con los funcionarios y cómo resolvemos. Ustedes mismos ven en directo qué es lo que se está haciendo. Con mucho gusto. Mil Señor gracias, ministro. Diego. María, sí. Señor ministro, estamos en un momento en que todavía la curva de ascenso en la pandemia de los infectados, de los contagiados y la curva de ascenso de las muertes va, ¿cierto? No estamos en un momento de descenso de la curva ni hemos llegado al pico. En este momento se están requiriendo más camas hospitalarias para la pandemia y más camas de UCI con más ventiladores. Imagino que se está enganchando personal para servir esas camas y para servir los ventiladores. La pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de esa contratación, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cómo se está resolviendo la desigualdad en la distribución del personal profesional en el país? ¿Y qué tipo de estímulos hay para cubrir las zonas apartadas y de difícil acceso? La verdad no le puedo dar una respuesta aquí de mi parte porque desconozco totalmente la forma de contratación. Tengo entendido que el gobierno no está digamos, los nuevos contratos y demás, no los conozco.
averiguaré, pero no la forma en que lo está haciendo, no sé. Y segundo, el estímulo que habló el presidente de la República ya se está irradiando. No sé las condiciones, pero verificaremos en cómo lo están haciendo. Pero acuérdense que el presidente dio un estímulo para todo tipo de contratación, inclusive prestación de servicios profesionales independientes y todos los trabajadores formales. Hay un estímulo en ese sentido. Sí, señor, Ministro, disculpe que le pregunte eso. Yo sé que esto es fundamentalmente el Ministerio de Salud, pero entendiendo pues el gobierno como un todo, era conocer la opinión y el punto de vista del Ministerio de Trabajo frente a esos contratos y frente a los estímulos para los lugares de difícil acceso. Sería una cosa muy importante tenerla bien presente porque puede haber dificultades con eso. Mire, la verdad, yo estoy mandando el mensaje de que no me hagan contratos de prestación de servicios. Es lo único que yo le puedo decir en ese sentido. Ministro, con respecto a los trabajadores independientes y estos auxilios a las nóminas, tenemos el problema que muchos de los trabajadores independientes, como profesiones liberales, no están obligados a estar inscritos en Cámara de Comercio y sin embargo les exigen una serie de condiciones que pues para nosotros es de pronto inviable tenerlas pues dentro de los profesionales independientes, dentro de los pequeños las pequeñas empresas independientes que hay dentro de los prestadores de la salud. ¿Se podría hacer algo como para modificar ese tipo de estímulo para que puedan aplicar muchos de los profesionales que están preguntando en este momento que no pueden acceder a ese tipo de ayudas? Este es un tema, mire, yo lo he peleado en el Ministerio de Hacienda no sabe cuánto. Logré, acuérdense, el primer decreto que salió exclusivamente para personas jurídicas. Y luego lo ampliamos a personas naturales. Pero el Ministerio de Hacienda tiene unos controles en los cuales él dice que si abrimos ese espacio vamos a tener dificultades. Yo invitaría, este subsidio de la nómina va a ir hasta agosto. Yo invitaría, trabajemos, María Fernanda, y miremos el sector como tal. Acuerde que todas las implicaciones fiscales significa cuánto vale, quién es el beneficiario y demás. Si tenemos un estudio en ese sentido, yo estoy dispuesto a recibirlo y pelear con argumentos, porque es que decir simplemente que profesionales liberales le queda a uno muy complejo decir, pero yo sí entendería que si es un odontólogo, para ser muy concreto, y tiene más de 3 personas y no está registrado en la Cámara de Comercio, entonces miremos esa posibilidad y busquemos una alternativa, pero con números y con estudios sobre el tema, y yo estoy dispuesto a seguir dando la pelea. Ok, ministro. Acá preguntan, perdón un momentico. Ministro, una pregunta a la vez como una ayuda que pudiéramos contar con usted para este tema. Resulta que con el auxilio PAEF para las empresas que estuvieran en nómina del auxilio de los 350.000 pesos mensuales, resulta que el sector salud prácticamente se quedó sin ese auxilio. ¿Por qué? Porque como el 80% de los trabajadores del sector salud están bajo formas de contratación que no son vinculados, la UGPP sacó un formulario que exige que para ser beneficiario del auxilio tenga que estar vinculado en planilla E, cotizando en planilla E. Y como el sector salud cotiza por muy diferentes planillas porque no hay plantas de cargos, entonces se quedó sin auxilio. El decreto no lo limita, el decreto habla de toda persona jurídica puede recibir el auxilio. De pronto, si pudiéramos contar con una intervención suya ante la UGPP, a ver si nos ayuda con eso, para que la UGPP flexibilice el formulario de reclamación del PAEF y permita a todos los trabajadores de la salud acceder al auxilio independiente de la planilla en que coticen. Mire, ustedes me han escuchado aquí hablar de formalización. Y ese es uno de los temas que tenemos que revisar en los contratos sindicales y no es el sector salud como tal, sino en los contratos sindicales y en el tema de las cooperativas de trabajo asociado. ¿Por qué? Porque sus asociados, sus trabajadores, por la definición de la ley, ellos no tienen un contrato de trabajo tradicional como figura en la UGPP, y por eso la guía es eso. UGPP es contratos inclusive la norma dice contratos dependientes. Y acuérdese que trabajadores dependientes, un trabajador dependiente es el que tiene un contrato de trabajo de acuerdo a las normas del Código Sustantivo del Trabajo.
los asociados y demás, tenemos que mirarlo, ya nos lo plantearon las cooperativas de trabajo asociado y ahora este tema del contrato sindical y demás, por eso les decía que gracias por esta intervención, porque acuérdense que es que yo llevo muy poco acá y la pandemia no me ha dejado pensar mucho. Entonces, en ese sentido, entro a revisar esa situación y lo que le dije a María Fernanda, entreguemos en blanco y negro de qué estamos hablando, cuántos contratos, cuántos trabajadores para hacer la solicitud en Hacienda en un solo paquete. Gracias, ministro. Ministro, pues obviamente pues acá hay muchísimas inquietudes, muchísima gente conectada tratando de tener este acercamiento y le agradecemos muchísimo, de verdad, ministro, por estar acompañándonos en estos momentos que lo necesitamos un espaldarazo por parte del gobierno y más que nunca habíamos tenido la oportunidad de tener un ministro de Trabajo que estuviera respondiéndonos uno a uno las preguntas y pues acá vamos, tenemos muchísimas todavía, hablan de los contratos por OPS, de los indignantes contratos que se han presentado en los profesionales de la salud en este momento y la verdad quisiéramos como ver alguna posibilidad de que se pudiera cambiar eso, de tener un manual tarifario, de que realmente como profesionales de la salud, que en este momento somos necesarios para toda la comunidad, cómo se nos podrían mejorar esas condiciones, sea cual sea en la que estemos, pero que no tengamos que ver, por ejemplo, las enfermeras de alguna manera desgastándose casi todo un día a nivel hospitalario, los médicos esperando pagos eternos, elementos, insumos. ¿Cómo podríamos buscar una manera de mejorar estas condiciones para todo este sector de profesionales de la salud? María Fernanda, mire, ustedes creo que yo soy una persona muy abierta porque el presidente de la República así lo quiere. No es que uno quiera aquí hacer algo diferente, pero yo sí tengo muy claro en este país cuáles son las condiciones de muchos trabajadores y yo creo que yo no puedo pasar desapercibido sin que intentemos solucionar muchos de esos problemas. El tema de los contratos de prestación de servicio, y ustedes me van a escuchar hablando a toda hora de ese tema, ellos nacieron con la figura de contratos integrales, donde se incluía todas las prestaciones sociales, las vacaciones, todo lo demás, pero eso se perdió en el tiempo y por eso es que queremos volver a recuperar esa formalidad, si se quiere llamar, y en eso vamos a estar trabajando y haciendo lo que sea necesario y de la mano del Congreso de la República. Para mí el segundo semestre va a estar muy movido esa situación. Alguien por acá vi, no, que es que estoy promocionando los contratos por horas, no sé qué cosas. No, si a mí me hicieran esa pregunta, no la voy a responder ahora, pero esos temas son muy delicados. Yo no puedo pauperizar aquí el salario de una persona que gana un salario mínimo. Yo no puedo hacer eso. Entonces, es toda una cantidad de cosas que ustedes van a ver en las discusiones del Congreso de la República y yo creo que el Congreso está sensible y el Gobierno Nacional está abierto a que solucionemos de una vez por todas esta situación. El tema de la salud siempre va a repercutir en los costos totales. Por eso tenemos que ser cuidadosos y demás, cómo manejamos el tema, pero igual las condiciones laborales se tienen que mejorar dignas y sobre todo con el respeto de esa profesión, que es lo que a veces como que algunas personas no lo quieren entender. Bueno, aquí estamos, María Fernanda, muchísimas gracias. El tiempo es oro. Ministro, sí, sabemos que el tiempo es oro, esperamos, bueno, quedamos con compromisos como de la socialización de los ABC, con la mesa laboral por parte de Asosalud y el Ministerio de Trabajo y muy posiblemente con el Ministerio de Salud y esperamos pues que se pueda cumplir a cabalidad con estos compromisos y de alguna manera que desde el gobierno tuvieran la iniciativa para fomentar un proyecto de ley en la que pudiéramos estar todos inmersos, todos contentos. Sabemos que las condiciones del país no son las mejores, obviamente en estos momentos los países están sufriendo calamidades por cuenta de la pandemia, pero yo creo que un trabajo en conjunto y escuchando a los gremios,
podríamos hacer una mejor labor y de pronto mitigar un poco el golpe que se está generando con respecto a toda esta parte económica y laboral que tanto aqueja al sector salud. Ministro, le quiero agradecer de parte de Asosalud y de todas las profesiones que alberga Asosalud y todas las agremiaciones que nos acompañan por este espacio que usted generosamente nos ha otorgado y que, por supuesto, vamos a optimizarlo y espero que haya sido de su agrado este conversatorio y que se haya sentido bien y fomentar de alguna manera este diálogo continuo con ustedes. Mil gracias, ministro. No, María Fernanda. Muchas gracias, señor ministro. A la entera disposición de ustedes, como siempre, porque los ciudadanos son a los cuales estamos nosotros acá, es para servirle a los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias, un cordial saludo para todos y ahí seguimos en comunicación permanente. Gracias, doctora María Fernanda, un abrazo grande. Mil gracias. Muchas gracias, suerte. Gracias a todos. Gracias. De esta manera concluimos con este foro por parte de Asosalud y como es nuestra misión, seguiremos haciendo este tipo de foros continuamente para desarrollar, ir desarrollando esta problemática, pero con los actores que están en este momento llevando la iniciativa y obviamente por la pandemia tienen en la sartén por el mango desde el gobierno nacional. Esperamos tenerlos en nuestra próxima convocatoria, muy probablemente va a ser en 15 días y vamos a trabajar arduamente en esta problemática de los trabajadores de la salud y esperamos que nos apoyen y nos acompañen en este proceso. Mil gracias a todos los que están en Facebook Live y a todas las personas que se conectaron a través de la plataforma Zoom de la Federación Odontológica Colombiana. Desde Asosalud los abrazamos a todos y sean todos bienvenidos a este sector.